Bienvenidos a Hagamos que Suceda. Estamos en el Santuario de la Cruz Parlante, en Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo. La Cruz Parlante surge en 1850, durante la Guerra de Castas, después de la muerte de Jacinto Pac y Cecilio Chi, líderes del movimiento maya rebelde. Se viven momentos de confusión debido a la falta de liderazgo. Entonces aparece José María Barrera, un militar mestizo, que primero sirvió al ejército de Porfirio Díaz. Pero ante las injusticias que vivían los habitantes de la península de Yucatán, él abandona el ejército y se incorpora a la lucha de los mayas. Para reorganizarlos e invitarlos a volver a la lucha, se une con el sacerdote maya Manuel Nahuatl, que además era ventríloco. Así surge la Cruz Parlante, que con mensajes de aliento y estrategias de guerra, logra que los mayas se levanten de nuevo en contra del gobierno opresor. Y surge una nueva religión, los Cruzó, los adoradores de la cruz. Este fue el primer mensaje de la Cruz Parlante. Chival mayas. Sankuchukusu tukil ikmuk ankunti kikba. Hesh uchikumeyahtik kokomo bravos yetel cupules. Los indomables itzaes, los vigorosos cheles y los huites que nunca fueron conquistados y sometidos por el blanco. Ataquemos Campo Colché y recuperemos nuestras armas. Preparemos nuestro ánimo y nuestra masa de maíz, nuestro pozole, nuestra carne secada al sol y semillas de calabaza, para llevar bastimento que nos permita ser fuertes en la batalla. Llevemos agua del manantial en nuestros calabazos, agua bendita por Chac y por Itzel. Vamos a luchar de nuevo con el vigor que nos infunde nuestra Santísima Chan Santa Cruz. Comencemos desde el principio. La guerra de castas, como se le ha llamado, no se puede entender bien si no se va uno hasta la conquista. Se retrotrae hasta la conquista, que es cuando empezó esa guerra. El encuentro de dos mundos, el mundo occidental que traen los españoles con toda su cultura, la religión cristiana, etcétera, y la de los indígenas, que también tiene toda la cultura maya detrás, con su religión y toda su concepción del mundo. Yucatán, toda la península de Yucatán, que era un solo estado, no había habido la división que existe después de Campeche y Quintana Roo, todas eran parte de un solo estado. Durante los primeros años del México independiente, a mediados de la década de los 30, la élite del estado de Yucatán ya era conocida por sus ideales separatistas. Hubo 2 intentos de independizarse. Sin embargo, como el gobierno mexicano ya había perdido Texas, no quería más insurrecciones ni perder Yucatán, por lo que envió parte de su ejército a sofocar la revuelta. Para defenderse del gobierno mexicano, los caciques yucatecos dieron armas a los campesinos e indios mayas para que los defendieran, pero resultó contraproducente. En 1847, esos mismos mayas, cansados de abusos y explotación, se levantaron contra los caciques. Así inició la Guerra de Castas, una de las más cruentas en la historia de México, un episodio de la vida nacional poco conocido, pero que duró más de 50 años. Le Cahuiqueya, don Mario, le Cahuiqueya, Tuncuruchú. Esta historia, que es poco conocida, es la que debería de estar en los libros, debería de estar en las universidades, en todos los escenarios en la cual se relacione la gente de esta región. Sin embargo, no se encuentra. Muy ligeramente se maneja la información o lo que en realidad fue la Guerra de Castas. ¿Por qué ha desaparecido de nuestra historia? No se enseña en las historias cuando estudiamos secundaria, historia de México, la Guerra de Castas, porque la quieren desaparecer. Es de un país que se había separado, que se había considerado como una población traidora, que se iba de México. Y es que se habla hasta hoy, con el tono de broma, de la hermana República de Yucatán. Pero esto no tuvo nada de broma. Yucatán se separó de México porque
no se respetó el sistema federal, de que cada estado elegiría a sus autoridades, a sus gobernadores, a sus presidentes municipales, a sus diputados, lo cual Yucatán apreciaba mucho. Como esto ya no es posible, entonces se separa. En 1847 surge la Guerra de Castas. Surge aparentemente por un acontecimiento que no fue bien considerado en su importancia. Un grupo de campesinos que dirigía un cacique de la región central de la península, que se llamaba Manuel Antonio Ay, que estaban bebiendo unos tragos y ya estaban muy borrachos, y Manuel Antonio Ay se le cayó el sombrero que llevaba puesto, y debajo del sombrero venía un mensaje. Ese mensaje era del principal líder, el más radical líder que después vimos de la rebelión, que se llamaba Cecilio Chi. Y en ese mensaje le anunciaba cuándo debía empezar esa rebelión, impulsada por dos grandes caciques, con dos grandes líderes de las que ya habían organizado como milicias mayas, que eran Cecilio Chi y Jacinto Pat. El 26 de julio cayó Manuel Antonio Ay durante los 4 días, el 30 de julio, entonces supo a Cecilio Chi que ya mataron a Manuel Antonio Ay allá por una colonia que dice por Valladolid Santana, ahí frente a la iglesia, ahí fusilaron Manuel Antonio Ay. Mientras tanto, Cecilio Chi, cuando supo, entonces hay unos 20 familias de los españoles que han llegado por el pueblo de Tepic, entonces quemaron las casas, mataron a algunos. Después que lo fusilaron a Manuel Antonio Ay, entonces levantó la guerra el 30 de julio. La Guerra de Castas también significa la defensa del territorio, la defensa del maíz, la defensa de la lengua maya, la defensa de la cultura, la defensa de todos estos usos y costumbres que aún se resisten ante cualquier amenaza. La segunda etapa es una etapa en donde los mayas van retrocediendo y no aceptan un tratado de paz que se había firmado entre uno de los grandes líderes, Jacinto Pat, que estaba en el oriente, con los mestizos yucatecos y criollos. Pero cuando Cecilio Chi, el líder más radical, el que pensaba que había que sacar a todos los blancos y sus aliados de la península, matarlos, echarlos a armar, pero dejar la península solo para los mayas, ¿no? Ese no está de acuerdo con los tratados de Tzucacab que se habían firmado ya, y desata todavía una persecución más grande. Cuando ya empiezan a recuperarse una parte del territorio y los mayas se recorren, empieza una guerra mucho más leve, de menor intensidad, digamos, ¿no? Y esta guerra dura, pues no sé, como 10 o 12 años, esta etapa. Pero era una etapa en donde los indígenas escogían los momentos en que había que atacar, atacaban por poblaciones, sorpresa, y era una etapa de mucho menor matanza y de intensidad, ¿no? Estamos en Tijosuco. En esta casona vivieron españoles hacendados que esclavizaron, explotaron y asesinaron a los antepasados mayas. Hoy alberga el Museo de la Guerra de Castas. Estos muros han sido testigos de 400 años de resistencia maya. Esta casona que ven tan grande, la segunda restaurada en nuestra comunidad, ha sido una de las casonas que no se define muy bien quién haya sido su dueño. Lo único que sabemos es que según nuestros abuelos fueron de los ricos hacendados o de los españoles. Son grandes evidencias de que algunas fueron ocupadas por nuestros antepasados antes de armas, como un machete, un rifle, pero también
podemos encontrar objetos, piezas que fueron encontrados aquí, ocupados durante la guerra, como una bayoneta, como un cuchillo machete, granadas de cañones. Ya para entonces habían sido muertos los dos grandes líderes que le mencionó, tanto Cecilio Chi como Jacinto Paz. Y José María Barrera, que era un mestizo que hablaba perfectamente maya, él construye una especie de iglesia tomando el tronco de un árbol gigantesco en el que cava con su una pequeña cruz de 7 centímetros en el tronco de ese árbol, y ese árbol sirve de apoyo también para construir una pequeña casa de paja que se convierte en un santuario o en el origen de un santuario. Esa cruz de los mayas, usaron la cruz para no obligarse a aceptar la religión católica. Sin embargo, hay una conexión. Recuerden que vino la Inquisición. Recuerden que vino la Inquisición. La Inquisición era todo aquel que haga un rezo a alguna imagen que no sea la de la Iglesia Católica, lo mataban. Entonces, para los mayas lo que hicieron fue cambiar esta parte, decir que, por ejemplo, el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, el 15 de mayo de San Isidro, y había conexión entre los santos y por eso en el maya siguió haciendo sus oraciones hacia esas personas por las cruces, pero con la idea para que el español vea o que la Iglesia Católica vea que siguen con la religión católica, sino que está disfrazada lo que es continuar con la ideología. Entonces nuestra religión o la religión maya cruzo viene de la cruz que representa la ceiba, que es el eje del mundo, que es el que representa el mundo terrenal, las raíces el inframundo y las ramas el supramundo. La cruz parlante, ubicada en la ciudad de Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, se convierte en el símbolo de la guerra de castas. La celebración de la Santa Cruz Maya coincide con la Santa Cruz Católica el 3 de mayo como muestra del sincretismo de las dos culturas. En Palenque existe un conjunto que se llama el conjunto de las cruces, debido a que tienen allá imágenes de la cruz foliada, la cruz maya. Dentro de los conocimientos de los abuelos mayas, se celebran siempre, coincide con el día 3 de la Santa Cruz. En esta fecha también se da el día y el momento en la formación de la cruz galáctica. O sea, la órbita de la Tierra se cruza con la Vía Láctea, en un punto de la Vía Láctea, y conforman la cruz. Tenían conocimientos astronómicos muy precisos, sabían cuándo venía un eclipse, predecían huracanes, predecían sequías. Posteriormente, la Iglesia Católica trae la costumbre de la Santa Cruz. En todo el país, este día del 3 de mayo, principalmente en la península de Yucatán, el 3 de mayo se dedica o está consagrado para los albañiles. El día de los albañiles, el día de la Santa Cruz. Esta es la cruz maya. Es la cruz con la cual los mayas celebran hoy en día sus tradiciones. Es de color verde, se le nombra Yash Cruz o cruz pasionaria, de ambas maneras. Yash, porque en lengua maya la palabra Yash es verde, así se dice, verde. Y esta cruz tiene una doble ideología, por así decirlo. Tiene un sincretismo. Esta cruz es auténticamente el sincretismo de la cultura prehispánica y de la cultura que llegó con los españoles. La cultura evangelizadora, por así decirlo. En 1901, un ejército muy importante, encabezado por un general muy sangriento, muy sanguinario, así es considerado, desde luego, por algunos, y declaran la terminación de la guerra. Don Porfirio es convencido
de que debía separar Quintana Roo de Yucatán y dicta un decreto en donde funda el territorio de Quintana Roo, con la argumentación de que solo así se podían entender con los guerrilleros mayas. En 1901, Ángel Ortiz Monasterio ocupó el territorio de Bacalar y el general Ignacio Abravo tomó Chan Santa Cruz, que eran los últimos reductos mayas. No hubo enfrentamientos. Los mayas huyeron a la selva. Porfirio Díaz firmó entonces un tratado de paz, donde supuestamente reconocía sus derechos y establecía la paz. En el informe de 1904, Porfirio Díaz dio por terminada la Guerra de Castas. Sin embargo, a 200 años de la independencia de México, el pueblo maya continuó en la lucha por preservar su identidad, sus costumbres, su lengua, su cultura. Los mayas luchan contra la discriminación y la pobreza. Son ejemplo de resistencia y dignidad. Es una cultura viva. La guerra sigue ahora con la idea de reforzar nuestra identidad, sentirme yo como maya Cusot y decirle a mis hijos que somos descendientes de unos guerrilleros, de unas personas que buscamos la libertad, buscamos el vivir bien en conjunto en una comunidad y sobre todo nuestra dignidad maya. Porque la guerra de castas, en efecto, en otro sentido, en el sentido de la confrontación social, no ha terminado o no ha terminado todavía. ¿Por qué? Porque persiste la explotación, el maltrato, la discriminación que hubo durante toda la colonia y que los mayas que se rebelan en 1847 y en adelante, pues lo tienen muy presente. Ese rencor, ese sufrimiento de siglos va a ser la explicación principal de esta rebelión tan bárbara, ¿no? Tenemos que salir adelante como un pueblo maya, continuar con las tradiciones y darle impulso, ¿no? Que la gente conozca más, no solamente de como si fuera una cultura, que seamos un pueblo atrasado, ¿no? Sino que sigan los artesanos, toda la cultura que conlleva la cultura maya. Estamos orgullosos de eso. Para mí es una gran responsabilidad ser maya. Es una herencia, es una gran responsabilidad que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros antepasados y que debemos de conservar, de que debemos sentirnos dignos, orgullosos de hablarlo, de compartirlo. Eso para mí es ser maya. El pueblo maya tiene desarrollándose 3.500 años y hoy sigue más vivo que nunca, desde luego. Las tradiciones, muchas formas de cultura que los mayas actuales heredaron de sus antepasados, se siguen practicando. Tenemos prácticas muy vivas, rituales que tienen que ver con el respeto hacia la naturaleza y con el respeto hacia sus ancestros. Es una cultura completamente viva, llena de historias, de tradiciones y de ese espíritu que caracteriza a los pueblos, los colores, la vivacidad en sus formas, en sus expresiones, su lengua es importantísima. Nacido en mero Chanca, Veracruz, desde año 1952. Bueno, pues mi papá no es de este Mejenta, como telo de este Uchli, vio de este centro ceremonial. Entonces, tico adorar le santos, o le imágenes, o tiene tradiciones, o le fiesta. Para construir una sociedad justa en el siglo XXI, es muy importante que el Estado mexicano reconozca las atrocidades, los genocidios, los etnocidios, las imposiciones culturales que cometió contra pueblos indígenas y contra pueblos afromexicanos y que busque compensarlos de una manera o de la otra por medio de políticas públicas, por medio de legislación, por medio de estímulos a su desarrollo económico y social. Yo, en representación del Estado mexicano, voy a pedir perdón a los pueblos yaquis por el exterminio que hubo. Voy a pedir perdón por la represión a las comunidades mayas. Voy a pedir perdón también por la persecución a los migrantes chinos.
que fueron reprimidos, asesinados en el porfiriato, en la revolución. Se ha tratado en las últimas décadas de ir resarciendo esa deuda y tratar de ir curando heridas, porque sí hay todavía muchas heridas abiertas por tanto despojo, tanta discriminación, exclusión estructural hacia los pueblos indígenas. Siento que es muy importante, ¿no?, que nos tomen en cuenta como un pueblo maya, de que pues no solamente estamos aquí como si fuera un museo etnográfico, ¿no?, sino que reconozcan la vida de las personas que dieron la lucha por defender los derechos de la gente que sigue viviendo aquí. Aunque se perdona, pero pues ya los mayas sufrieron, mataron también algunos soldados, sufrimientos ya están hechos y aunque se perdone, pero pues ya se sufrieron tantas cosas. Entonces, al venir aquí, pedir se dice maya, perdón por tanto agravio que hubo al pueblo maya, creo que es una muestra de respeto hacia las comunidades indígenas. Y para nosotros los descendientes, tataranietos de los líderes mayas, pues qué bueno que venga el presidente a reconocer que se violaron muchos derechos, se hizo mucha maldad al pueblo mexicano. Y si hoy se va a pedir un perdón, quiere decir que no estamos olvidados, que no está olvidado todo ese acontecimiento de tanta gente que murió inocente. Pensaron acabar con todas nuestras raíces. Sin embargo, no se pudo acabar porque solo se cortó los gajos o las ramas, porque las raíces todavía siguen presentes en esta península. En 2021 se conmemoran 200 años de independencia, 500 años de resistencia indígena y 7 siglos de la Fundación México-Tenochtitlán. El levantamiento maya de 1847 fue un ejemplo y símbolo de lucha heroica de los pueblos por la defensa de la libertad, la dignidad, la vida, la madre tierra, el maíz, su cultura. Hablar de la guerra de castas, una de las más cruentas de nuestra historia, es recordar el valor de miles de guerreros indígenas mayas que pelearon para que su pueblo dejara de vivir en la miseria, el hambre y la injusticia. Hoy, 174 años después, siguen luchando por preservar sus raíces, su lengua, sus tradiciones. Conocer su historia nos permite aprender de los errores del pasado para construir un futuro sin discriminación y despojo. Con Esbética Uchu. Hagamos que suceda. Sin valor, cuando colgar.